¿Para qué sirve una idea si no existe un mercado lo suficientemente grande para establecer un negocio? Esa es justamente la pregunta que queremos ayudar a los emprendedores a contestar al momento de evaluar sus ideas u oportunidades en tanto el posible tamaño del mercado. Para muchos de los emprendedores va a ser difícil determinar el tamaño del posible mercado en sí. Así que les brindamos una herramienta hecha por BizPay.io que se llama Problem Meter. Tienen acceso a tal herramienta en los archivos de este curso. Problem Meter obliga a los emprendedores a evaluar sus ideas en base de métricas del posible mercado. Si resulta que la idea no tiene un posible mercado lo suficientemente grande, pueden dejarla de lado e intentar con otra. En cambio, si el Problem Meter indica que hay posiblemente un mercado lo bastante grande, pues el emprendedor puede seguir con sus pruebas de ventas. Vale la pena mencionar que se puede usar esta herramienta tanto con los emprendedores que se encuentran en etapa de idea como los que ya tienen años de operaciones, pero que quieren lanzar un nuevo producto o entrar a un nuevo mercado. Ahora les vamos a indicar cómo usar el Problem Meter con sus emprendedores. Antes de todo, ustedes como asesores tienen que pedirle a sus emprendedores que escriban puntualmente el problema que están atacando con la idea. ¿Qué problema pretende resolver la idea? ¿Cuál es el desafío principal que soluciona la idea? Esto se define justamente para saber a quiénes están dirigiendo la posible solución. Por ejemplo, si la idea o solución pretende resolver el problema de acceso a agua potable en áreas rurales, eso ayuda al emprendedor a enfocar o más bien definir el posible mercado que tiene enfrente de sí. Por otro lado, si la idea pretende solucionar el problema de comunicación rápida entre pymes y sus proveedores, igual esa definición da al emprendedor ya una idea de quiénes se incluyen en el posible mercado. Siguiendo la herramienta, luego vienen categorías del problema y una pregunta que acompaña a cada categoría. Antes de entrar en detalle en esta sección, vale la pena mencionar qué queremos decir con la frase mercado total o mercado direccionable. Esto es el mercado total que el emprendedor posiblemente en un mundo ideal puede atender. O sea, si el emprendedor fuese la única oferta solucionando el problema definido, sería el número total de personas o entidades que posiblemente pueden comprar de él o ella. Eso sí, se restringe por área geográfica. Por ejemplo, si un emprendedor peruano con quien estoy trabajando quiere solucionar el problema de no contar con meriendas saludables para atletas, su mercado total no sería todos los atletas del mundo, sino todos los atletas en Perú. Otro ejemplo es que si estoy trabajando con una emprendedora costarricense que quiere solucionar el problema de falta de educación de calidad para los jóvenes de bajos recursos en la región, el mercado total no van a ser todos los jóvenes de la región, sino todos los jóvenes de bajos recursos que se encuentran en la región de Centroamérica. Tomando en cuenta la definición del mercado total, volvemos a la herramienta. La primera pregunta se encuentra en la categoría de la popularidad del problema. La pregunta que acompaña esta categoría de popularidad es: ¿cuántas personas experimentan el problema cada año? Esto justamente nos indica si el problema es popular o no. El emprendedor encuentra esta información, como lo mencionamos en el curso de segmentación de clientes, a través de investigaciones, datos y estudios de mercado que publican los gobiernos, agencias o corporativos. Hay una variedad de opciones que el emprendedor puede seleccionar del despliegue escogido entre de menos de 1000 personas hasta más de 1.000.000 de personas. Para cada una de estas preguntas, ustedes como asesores van a tener que obligar a sus emprendedores a defender su respuesta o selección de opciones. También es sumamente importante que no anulen o modifiquen las opciones, porque la herramienta calcula el resultado final en base del despliegue. La segunda categoría, que tiene que ver con el crecimiento y por ello lleva a la pregunta: ¿qué tan rápido crece el problema? O mejor dicho, ¿cuántas más personas experimentan el problema cada año? Esto se puede alinear con el crecimiento de ciertos segmentos de la población, con datos de la economía nacional, con eventos sociopolíticos de la región, etc. Esta cifra también se puede encontrar a través de estudios de mercado, publicaciones de industrias o datos del gobierno.
Una fuente posiblemente no suficientemente usada son los reportajes anuales de los grandes corporativos que se encuentran en la misma industria del emprendedor. Ellos siempre quieren demostrar a sus financiadores e investigadores cómo va el crecimiento del entorno de industria y suelen publicar esa información en sus reportajes anuales, que a menudo se pueden encontrar en sus páginas web. Cierto que hay una distinción entre el crecimiento de un mercado y el crecimiento de un problema, pero van muy de la mano. Acá de nuevo, el emprendedor puede seleccionar entre una tasa de crecimiento de menos de 1% hasta una tasa de crecimiento de más de un 100% anual. Suele mencionar que muy probablemente van a enfrentarse ante emprendedores que quieren calificar todo como muy atractivo o alto. Puede ser que sea verdad, pero de nuevo, ustedes tendrán que obligarles a defender su posición. No sirve de nada inventar números atractivos solo para validar lo que están pensando. La idea detrás de esta herramienta es que se demuestre de manera cuantitativa si existe un mercado o no. La tercera categoría de preguntas es la de urgencia, la cual lleva a la pregunta: ¿qué tan urgente es resolver el problema? La respuesta a esta pregunta es un poco más subjetiva, pero igual el emprendedor debe dar algo de evidencia de si es urgente o no. Por ejemplo, resolver el problema de no contar con meriendas saludables puede ser no tan urgente, pero resolver el problema de la falta de educación de calidad en la región de Centroamérica puede resultar muy urgente, porque afecta a las economías y al futuro de cada uno de los países meta. Aquí el emprendedor puede escoger entre no es tan urgente, es urgente actualmente, va a ser urgente en el próximo año, dado a ciertos movimientos políticos, tendencias del mercado, comportamiento de la población, etc. O finalmente, va a ser urgente en unos años en el futuro. Luego viene la categoría de dinero, o sea, de costo. La pregunta corresponde a ¿cuánto cuesta resolver el problema en el mercado total? Esto definitivamente va a ser una estimación, pero de nuevo, algunas veces se encuentra la información indicada en publicaciones de corporativos, gobiernos o multilaterales. Si el emprendedor no cuenta con la información de terceros, va a tener que estimar qué tan costoso es resolver el problema. Nuestra sugerencia acá es que sugieran a los emprendedores que estimen el monto que gastan las personas hoy en día en resolver el problema y lo multipliquen por el tamaño total del mercado definido. Siguiendo el ejemplo del problema de no tener meriendas saludables para atletas, podemos adivinar cuánto los atletas actualmente gastan en chips, frutas, nueces, etc. Y para el ejemplo del problema de no contar con educación de alta calidad para poblaciones vulnerables, se puede estimar el monto que los gobiernos actualmente gastan en educación primaria en las regiones indicadas. Para contestar esta pregunta, el emprendedor selecciona entre menos de $1 millón para resolver el problema hasta más de $1.000 millones. Vale la pena mencionar que los emprendedores normalmente van a ganar en algunas categorías y van a perder en otras. No hay nada de malo en ello, porque esto es un ejercicio de honestidad que ayuda al emprendedor a determinar si realmente existe un mercado y por ende la demanda suficientemente grande para sostener una empresa. Pasemos a la penúltima categoría, que es obligación o si es un requisito resolver el problema. Esto refiere a mandatos o leyes por parte del gobierno o un corporativo grande. Los emprendedores especialmente de impacto suelen decir que resolver el problema de acceso a agua potable, por ejemplo, es un requisito, pero para esta herramienta no lo es si el gobierno nacional o local no dicta que es. El gobierno puede procurar o promulgar una ley que dice que todas las áreas vulnerables tienen que contar con escuelas primarias de alta calidad y que reciben una calificación de A en sus evaluaciones. Sabiendo esto, el problema de falta de educación de calidad se convierte en un requisito de solución. Igual, un corporativo grande puede dictar a todos sus proveedores que solo usen materia prima orgánica, lo cual convierte la solución del problema en un requisito. La última pregunta de la herramienta del Problem Meter viene debajo de la categoría alcance, con la pregunta: ¿a qué porcentaje de aquellas personas que experimentan el problema les puede servir durante los próximos 2 o 3 años?
Cuando el emprendedor contesta esta pregunta, ustedes como asesores van a tener que ayudarles a encontrar un balance entre ser demasiado conservador o ser demasiado optimista, realmente con los recursos que piensan que van a tener en los próximos pocos años. ¿Cuántas personas van a poder atender en el futuro cercano? La respuesta a esta pregunta se basa en el porcentaje. Para hacerlo un poco más fácil para el emprendedor, se puede seleccionar entre menos de un 1% hasta más de un 16%. Ten cuidado con esta pregunta, porque si el emprendedor ha definido su mercado total como un número grande y decide que va a poder atender al 13% del mercado en 2 años, puede resultar que estos sean millones de personas, lo cual lo hace poco probable. Por otro lado, si el mercado total del emprendedor parece muy pequeño y si a esta pregunta selecciona que solo podrá atender a menos de un 1% del total, o no tiene una idea viable para ese mercado o está siendo muy conservador. Cuando el emprendedor con el cual están trabajando ya ha contestado todas las preguntas, escogiendo una de las opciones para cada categoría, y cuando ya ha dado una explicación evidente de por qué hicieron sus elecciones, pueden pasar a revisar el puntaje de cada categoría. Si no aparece 5 en ninguna de las categorías, sugiere que la idea o solución no tiene un mercado lo suficientemente atractivo para sostener una empresa, o que el emprendedor está equivocado en alguna de sus respuestas. Estúdialo bien con el emprendedor y decidan entre ustedes. Nuestra sugerencia es que hagan este ejercicio con por lo menos 2 problemas cada emprendedor para poder comparar los resultados. Y cuando decidamos 2 problemas, no tiene que ser totalmente distinto. O sea, no tiene que ser el problema de agua potable versus el problema de educación de calidad, sino el problema de educación primaria de calidad versus el problema de educación secundaria de calidad, por ejemplo. Y eso es, oyentes, el Problemeter es una herramienta sencilla pero muy poderosa si obligas a los emprendedores a defender sus elecciones. No se recomienda solo usar esta herramienta para validar ideas, pero definitivamente debe formar parte del plan de ataque que ustedes usen con sus clientes para investigar o validar si una idea o solución es viable. Después de usar la herramienta con sus emprendedores, si surgen ideas o dudas, por favor colóquenlas en el foro para que sus compañeros puedan ayudarles. Gracias por su participación y ahora al siguiente y final curso sobre validación de ideas o soluciones.